de las vías respiratorias altas, cuyos síntomas principales son obstrucción nasal y rinorrea. Afecta de 5 a 7 veces al año a los niños y de 2 a 3 veces al año en adultos. Se produce con más frecuencia entre el principio de otoño y al final de la primavera, en climas templados. Los virus patógenos pueden producirse por contagio directo o por partículas de aerosol, ya sea partículas grandes o pequeñas. Los rinovirus son responsables de la mayoría de los resfriados comunes. A veces cuando tenemos pues, un resfriado común en un pacientito que estamos hablando, probablemente se trate de un rinovirus. Pero también pueden estar afectados por los coronavirus, de las vías respiratorias, el virus esencial respiratorio también, ¿no? El metoneumovirus también puede meterse ahí, ¿no? Y pueden estar asociados, pues, todo esto a síndromes de resfriado común. Otros virus respiratorios pueden causar síntomas del resfriado común, se asocian con más frecuencia a síntomas respiratorios bajos, añadidos a afectación respiratoria alta. En estas enfermedades es frecuente la coinfección por más de un microorganismo. Muchas veces están con su problema viral y pasa un tiempo, están con su tos, diríamos, y después ya viene agregándose una bacteria. El diagnóstico del resfriado común es clínico y se puede identificar al germen por la reacción de cadena polimerasa. No hay fármacos antivirales que, digamos, específicos útiles para el resfriado común. Y el tratamiento finalmente que hacemos es pues un tratamiento sintomático que va dirigido contra los síntomas más molestos. No existen medidas efectivas para prevenir el resfriado común, pero podemos utilizar para este problema virales lo que hoy estamos usando para no contagiarnos del coronavirus en estos más de 2 años de pandemia, las mascarillas, el lavado de manos y también el distanciamiento social que hubo en estos casos. Faringitis. Lo definimos como la triada de dolor de garganta, fiebre e inflamación faríngea. Suele ser una enfermedad primaria y puede estar asociada a enfermedades sistémicas. Diríamos que es una de las enfermedades más frecuentes en adultos y en niños, con más de 10 millones de consultas médicas al año. Predomina en niños y adultos jóvenes con un 50% de casos entre 5 y los 24 años. En climas templados, la mayoría de los casos aparecen en los meses de invierno, coincidiendo con las concentraciones masivas de virus respiratorios. Los virus son la causa más frecuente de faringitis, con predominio de adenovirus. El estreptococo del grupo A, beta hemolítico, es una de las causas de las que existe un tratamiento y para evitar las secuelas postinfecciosas. Probablemente este germen lo van a estudiar tanto en la especialidad de reumatología, cuando se habla de la fiebre reumática, igual también en cardiología. En los últimos años se ha descubierto que el Fusobacterium Nephrosporum es una causa de faringitis con posibles complicaciones graves. Dentro de las gérmenes que pueden ocasionar pues, faringitis agudas, podríamos ver varios gérmenes. Por ejemplo, si hablamos de las bacterias, hablaríamos del estreptococo grupo A, que produce una faringitis, hasta escarlatina. Pero si es un estreptococo beta hemolítico grupo A, como hace un momento mencioné, puede ocasionar lo que es la fiebre reumática.
Ahí tenemos los criterios de Jones, criterios mayores, criterios menores. Y este estreptococo, sobre todo en las faringitis eritematopuláceas, cuando ven ahí estas, en la imagen, por ejemplo, están viendo acá estas imágenes nacaradas, blancas, son unas eritematopuláceas. Estas son las que pueden ocasionar fiebre reumática y glomerulonefritis. Sobre todo la fiebre reumática, porque es una reacción cruzada. Los anticuerpos. Entonces, ¿qué hacen los anticuerpos? Atacan a las válvulas aórtica y mitral, y al principio producen una fiebre reumática con ya sea fiebre, artalgias, pueden producir leucocitosis, pueden subir hasta la corea de Sydenham, los criterios de Young, mayores y menores, que se hacen un criterio para poder identificar si este pacientito tiene fiebre reumática. En la siguiente etapa que se infecte el niño, o son los niños, ya se daña la válvula cardíaca, ya estamos hablando de cardiopatía reumática. Por ejemplo, le dan su faringitis vemos por el grupo hemolítico beta a este pacientito. La primera vez no hay casi ni una molestia, simplemente el paciente tuvo eritema marginado, nódulos subcutáneos, de fiebre, se le pasó. Pasado 2 meses aparece también en la Corea de Sydenham. Entonces, pregunta de residencia. Entonces, pero pasa y el niño ya vuelve a estar aparentemente normal, no tiene nada. El problema está en el segundo ataque. Como ya se ha sensibilizado, fueron probados donde el dentista le saca la muela, no le pregunta si ha tenido alguna infección de ese tipo, y otra vez el estreptococo ataca, pero esta vez que ataca sí va a dañar las válvulas. No, ya no estamos hablando ahí de una fiebre reumática, estamos hablando ya de una cardiopatía reumática, porque ya va a haber daño, y ustedes se va a encontrar ahí soplo, se va a encontrar otros problemas cardíacos. Y si ataca otra vez, más daña la válvula, y al final tenemos ya un paciente con doble lesión mitral, puede tener más daño a nivel cardíaco, y al final puede terminar requiriendo un trasplante de válvula, o finalmente también un trasplante de corazón. Entonces, todo empezó por una infección de una faringitis por el estreptococo beta hemolítico grupo A en estos infecciones faringoamielitis y hematoproteasas, que de 100 personas, 3 pueden tener, y ese es el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se le da pues su penicilina G-sódica, penicilina de bezetacil, unos 300.000 si es niño, 1.200.000 si es adulto, cada 28 o 30 días, hoy están estipulando hasta los 40 años, para evitar que le dé la infección y le pueda dañar sus válvulas del corazón, ¿no? Entonces es importante saber este tipo de afección, diríamos, ¿no? También hay otros genes que pueden, del estreptococo grupo, ahora sí hablamos del C y el G, que pueden producir faringitis, amigdalitis. Anaerobios mixtos también, por ejemplo, la angina de Vincent, la Fusobacterium lecosporum, faringitis, amigdalitis, la Neisseria gonorrhoeae, faringitis y amigdalitis, el Corynebacterium diphtheriae, la difteria, la Yersinia pestis, también la peste, y el treponema pálido, que puede producir sífilis secundaria, ¿no? Estas son las bacterias que pueden atacar generalmente esta zona. Y entre los virus podemos encontrar, por ejemplo, el rinovirus, que produce resfriado común, el coronavirus también es resfriado común, los adenovirus, fiebre y faringo conjuntival, el herpes simple, que puede ser tipo 1 o tipo 2 con su faringitis y sus gingivestomatitis, la parainfluenza, resfriado club, en niños, enterovirus, la herpangina, enfermedad mano, pie, boca, el virus Epstein-Barr, que produce la famosa enfermedad del beso, o sea, la mononucleosis infecciosa, le dio a la novia, como están muy juntitos, también le dio al novio, los dos con su mononucleosis infecciosa, que aparece con nódulos subcutáneos, quería con las amígdalas altadas de volumen,
ganglios submaxilares aumentados de volumen que hace confundir con un linfoma, pero al final es una mononucleosis infecciosa, algo benigna que no tiene problemas. El citomegalovirus también, que puede producir también mononucleosis por estomatitis también, el VIH por infección del VIH y las influencias A y B que producen gripe, ¿no? Y los virus respiratorios sincicial que producen resfriados, bronquiolitis, a veces neumonía. Otros patógenos, por ejemplo, son los producidos por micoplasma, ¿no? El micoplasma neumonía, que ya personas mayores, me acuerdo que, esto le cuento cuando un colega estaba haciendo yo mi residencia en Lima, y allá pues por la universidad que estuve me hace rotar en las mejores instituciones para afinarme mejor, supuestamente, ¿no? Entonces yo fui a la Almenara, ¿no? Y ahí me encontré con un colega que trabajaba en el seguro, patología, que en paz descanse también. Y le dije, ¿qué haces tú aquí? Le dije, no, estaba hospitalizado y no te dan sin suero, sin nada. Y nada, solo estaba echadito ahí. ¿Y qué tienes? Pues había tenido un problema por micoplasma, neumonía, y que no podían acertar acá en Puno, por eso se fue hasta el Almenar, ahí lo derivaron, y solo para que te den un macrólido. Sí, pues imagínate, para que me den acá un macrólido, ¿no? Para eso nomás me han mandado desde Puno hasta aquí. Entonces, claro, allá en ese hospital tienen excelentes cronistas. Alto nivel, todo bueno, le dieron su tratamiento. Ya tiene un micoplasma neumonía, o sea, es un problema típico, ¿no? Que produce neumonía, produce bronquitis, faringitis, ¿no? Y que sea pues un macrólido solucionar el problema, ¿no? Estaba con su eritromicina, me acuerdo. Siempre así pasan las cosas, decía, ¿no? No te han podido dar eso en Puno. Hasta Lima estaba, ¿no? Para eso, ¿no? Otros también, agentes patógenos son las clamidias, ¿no? La clamidia prestis, por ejemplo, enfermedad respiratoria aguda, neumonía, y la clamidia de neumonía o neumonía faringitis, ¿no? Entonces, muchos de estos gérmenes, como vamos a ver, unos atacan la pared celular bacteriana. Damos, pues, ¿no? Medicamento para eso, como vamos a ver, las penicilinas, todo. Pero, ¿qué tal si estos gérmenes no tienen pared, como el micoplasma? Le van a dar su amoxicilina, sus cilinas, no le hace pues nada, ¿ya? Entonces tienen que darles antibióticos que ataquen el citoplasma, que ataque el núcleo, entonces ahí viene toda la mezcla y el tratamiento que uno va a dar, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, y el diagnóstico de faringitis, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es esencial para el diagnóstico identificar pues, las causas tratables, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo monolito grupo A. O sea, es importante, por eso lo he puesto acá en la imagen, porque imagínense, yo les pongo este ejemplo, yo era estudiante de medicina, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo todavía no llegaban, el primer cardiólogo vino de Estados Unidos y trajo pues ecógrafo, una novedad, ¿no? Una novedad. Pues, es como si acá llegaría pues, un resonador magnético funcional a colores, ¿no? Una novedad. Y imagínense el cardiólogo cuando a su hijo le dio esta imagen. Ya nos contaba como anécdota. Imagínense el cardiólogo. Él, pues, el que sabe, el que nada sabe, nada teme, pero el que sabía, dice, mira, su hijo ya con problema de válvula, hay que cambiar la válvula cuesta cuántos miles de dólares y dura ciertos años, pues hay que volver a cambiar, puede terminar con una cardiopatía más seria, hay que hacer trasplante de válvula, un trasplante de cardíaco cuesta más de $500,000, ¿dónde lo hacen? Todo un problema, ¿no? Y todavía no viven muchos años, ciertos años, entonces todo lo que se causa por un estreptococo beta hemolítico grupo A. ¿Qué hizo el cardiólogo? Se desesperó, salió el papá y se olvidó el médico. Fue a agarrar un benzetacil y ¡pah! Le puso la inyección a su hijo. ¡Ah! Por fin, imagínense, o sea, a dónde llegan, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un pacientito con estas imágenes, ¿qué hacen?
ya, a mí, imagínense en el cardiólogo la repercusión que puede causar, ¿no? El pobre paciente. Si no toman las precauciones, no les explican nada, después va a venir, como a veces yo veo pacientitos que vienen a mi consulta con corea, tiene un pacientito de 28, 29 con corea, o sea, la corea, ahí el signo del ordeñador, ¿no? Viene con su corea, y digo, es mayor de edad, ¿qué tiene? A ver, su anticistolicinazo alta, 800, 1000. Ya tú tienes cardiopatía reumática, mucho cuidado, fibra reumática, ya al toque nomás, tu benzetacil y una evaluadita por el cardiólogo, por el riesgo que ocurre. Entonces, cuando ustedes ven un pacientito con estas características, acuérdense de eso, un benzetacil si es niño, o 1.200.000 si es mayor, ¿no? De esa forma evitan eso. Y explicarle y que sea evaluado por el cardiólogo para que no avance, si que tiene un soplo pequeño, que se previena, porque si no al final termina pues, con su trasplante de válvula y todo eso, ya prácticamente se invalida el pacientito, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, los signos y síntomas de la faringitis por estreptococo grupo hemolítico grupo A son de inicio brusco, de dolor de garganta, con exudados faringios, como están viendo, adenopatías cervicales anteriores, dolor a la palpación y fiebre. Los signos y síntomas indicativos en una etiología viral son conjuntivitis, rinitis, úlceras orales y a veces diarrea. No deben realizarse análisis de laboratorio para estreptococo grupo hemolítico en pacientes con signos y síntomas indicativos de una etiología viral, por ejemplo, porque insulto sería, ¿no? Bueno, como trabajos de investigación puede ser, ¿no? Las pruebas de detección antígeno rápida son suficientes para el diagnóstico de estreptococo grupo hemolítico grupo A en adultos, pero los resultados negativos deben confirmarse mediante cultivo faríngeo en los virus. El tratamiento, entonces, se centra pues en la prevención de las secuelas postinfecciosas. Generalmente estamos hablando de la fiebre reumática. Prevención. Si va a ir donde el dentista, por ejemplo, y hay ese antecedente, tiene que darle antibióticos 5 días antes de que le saque la muela, porque el dentista le saca, feliz, le sacó todo bien, y de ahí le van a desencadenar segunda reacción, ya va a haber más daño valvular. Entonces, su antibiótico. Por eso es importante cuando uno hace la historia, y también los odontólogos deben recoger información para evitar todas estas cosas, ¿no? Entonces, la penicilina y sus derivados siguen siendo el tratamiento principal de la faringitis por estreptococo grupo hemolítico grupo A, porque tiene polisacáridos, tiene pared, ¿no? Ya hemos dicho. Y los que no tienen, ya no le va a hacer nada de eso. Entonces, no debe emplearse tratamiento antibiótico para prevenir la faringitis, excepto en circunstancias especiales, como he mencionado, por ejemplo, si le van a sacar la muela, por ejemplo, ¿no? Debido a la gravedad potencial de las complicaciones de la faringitis secuelar por fiebre necroforum, los signos de bacteriemia, la tumefacción cervical, justifican el empleo del tratamiento antibiótico, ¿no? Y una gran evaluación que se puede hacer también. Laringitis aguda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen un diagnóstico de laringitis aguda? Imagínense, su compañero viene, hola, Carlitos, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? No, está ronco, está disfónico o afónico. Ese tiene su laringitis, ¿no? Entonces se caracteriza por una voz ronca, con disminución de la fonación y de la proyección de la voz. Y por lo general, después de una infección de las vías respiratorias superiores con tos. El 1% de las consultas médicas se debe a disfonía, con el 42%, ¿no? De otros tipos, ¿no? Un 2% de personas con síntomas respiratorios agudos se diagnostican de la laringitis aguda. Suele estar asociada, lógicamente, a una infección viral de virus de infecciones respiratorias superiores que se han involucrado a infecciones bacterianas de vías respiratorias superiores, ¿no? Las causas poco frecuentes son
pero hay que tenerlas en cuenta, una tuberculosis. Si le viene, por ejemplo, un pacientito, ¿desde cuándo estás mal? Está todo disfónico, afónico, está ya 3 meses, 6 meses. Entonces, lo primero que ustedes van a pensar, este pacientito hay que descartarle una tuberculosis. Entonces, hace todos los estudios y criterios, por lo menos le piden su beca de esputo, o su cultivo se sale negativo, su radiografía de pulmones, averiguar si ha estado en contacto con pacientitos con TB, todo eso. Entonces, hacen sus diagnósticos y al final terminan pues una TB. De repente también hacen un estudio de laringoscopía, lo hacen ver con el especialista en ese campo y van a encontrar que tiene una tuberculosis. Y esa es la causa de su laringitis crónica, en este caso por la tuberculosis. Pero también a veces se introduce blastomicosis, histoplasmosis, cocidomicosis, criptococosis. Generalmente este tipo de hongos en pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no? Tienen diabetes, están tomando corticoides, todo esto, o sea, al final el hongo está metido ahí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También hay virus herpes de la laringe. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacen? El diagnóstico se hace en base a la anamnesis y cambios de voz, ¿no? Como están diagnosticando la laringitis de su compañerito. Hola, Carlito, ya están diagnosticando, ¿no? Entonces, la observación aprecia la laringe, edema y congestión vascular de las membranas mucosas, con hiperemia y eritema de cuerdas vocales verdaderas, ¿no? El tratamiento, ¿qué van a dar en su tratamiento? Depende del proceso patológico, tratamiento sintomático, ¿no? Reposo de la voz, analgésicos, ¿ya? Y humidificación. Entonces ahí están viendo las cuerdas vocales inflamadas, ¿no? Laringitis. Pasamos a la otitis. La otitis, todo lo que termine en itis es inflamación. Entonces estamos hablando de una inflamación del oído externo. Entonces es una inflamación, pues, del conducto auditivo externo, ¿no? Se produce en climas calientes, húmedos. Ahí tenemos, por ejemplo, estamos viendo acá un oído, ¿no? Cómo está bien infectado, todo el conducto auditivo externo estamos viendo. Y aquí estamos viendo a una bonita nadadora, ¿no? Por eso se llama el oído del nadador, ¿no? Que es difuso. Las otitis externas, sea maligna o invasiva, afecta a pacientes diabéticos, inmunodeprimidos y debilitados. Los gérmenes estafilococo y bacterias anaerobios. La pseudomonas aeruginosa es una causa frecuente de oído del nadador y otitis externa maligna, ¿no? Puede producir pústulas, puede ser furunculosis, como estamos viendo aquí, ¿no? En la imagen. El oído del nadador, vamos a observar que hay edema, va a haber tumefacción y eritema, ¿no? De la pared del conducto. La otitis externa maligna se aprecia a dolor intenso, espontáneo, a la palpación de los tejidos alrededor del pabellón auditivo, y en mastoides puede haber pus en los conductos. Entonces el oído del nadador se puede tratar con lavado de gotas con antibiótico, ¿no? Que tienen flúor, ¿no? Que no lesiona, y dar tratamiento para otitis externa invasiva. Es necesario, se utiliza antibióticos sistémicos, ¿no? Para la pseudomonas aeruginosa puede ser. Y en la otitis media aguda tiene presencia de líquido en oído medio y de inflamación mucosa del espacio del oído medio. El líquido puede persistir en el oído medio durante semanas, pueden también estar meses, ¿no? Después de una otitis media aguda, con tratamiento incluso apropiado, y se denomina ya otitis media con derrame. Entonces ustedes simplemente hacen el signo del ordeñador,
perdón, el signo del trago, le presionan el oído un poco y van a encontrar que tiene dolor, ¿no? En el trago. Se produce a cualquier edad y es más frecuente en los 3 primeros años de vida. Los gérmenes más frecuentes son pues, el estreptococo, el neumonía, la Haemophilus influenza. Otros gérmenes menos frecuentes en otitis media son la Monelia, catarris, el estreptococo del grupo A, el estreptococo aureus. Los virus también pueden meterse ahí, el virus respiratorio son las causas frecuentes de la otitis media aguda, ¿no? Solo o también pueden estar asociados los virus a bacterias. La otitis media es una enfermedad aguda con líquido en el oído medio. Como ven acá, ¿qué están observando? Su abombamiento, ¿no? Ustedes que ya son, prácticamente ya son casi médicos. Yo me acuerdo que salí de San Marcos, entraban 200 y salían casi los 200. Uno nomás se ha quedado porque se casó, o sea, casi toditos antes del inicio, ¿no? Entonces que ya están a esta altura del partido, pues no creo que se retiren. Y si algo pasa, de repente van a hacer todo el esfuerzo para seguir terminando, ¿no? Entonces ya deben tener su otoscopio, su termoscopio, ¿no? Entonces ya tener todo, darle toda la pasión, la fuerza, porque van a ser médicos. Tampoco no van a esperar a que siguen estudiando, de repente llega un momento en el cual incluso ya están a punto de graduarse o ya se han graduado. De pronto nomás un paciente, una persona se desmayó por allá, entonces todo el mundo se acerca, ustedes también, y ustedes mismos dicen, llamen a un médico, pero se olvidaron que ustedes son los médicos. Joder, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, tiene que ir saboreando y goceando porque ustedes van a ser médicos, entonces teniendo todo, entonces ya deben hacer pues su laringoscopía, todo, o sea, las cosas ya están más avanzadas que cuando nosotros éramos estudiantes, donde no había, todo era, ¿cómo se llama?, limitado, ahora ya no, ya hay otras cosas y otras cosas vendrán, ¿no? Entonces ahí estamos viendo este abombamiento, ¿no? Cuando hacen la otoscopía vamos a hacer un abombamiento y seguramente que el pacientito acá va a tener problemas de hipoacusia y lógicamente dolor, ¿no? Entonces estamos haciendo ahí ese abombamiento de la membrana timpánica. Tratamiento que dan amoxicilina en dosis altas, se puede agregar el ácido carbulánico o ceftriaxona. Mastoiditis. Es una infección e inflamación de las celdas aéreas mastoideas y suele ser consecuencia de episodios de otitis media aguda grave. Pues a veces el tratamiento de la otitis no ha sido completamente bien hecho, ¿no? Y muchas otitis van a haber, sobre todo, lógicamente, mastoiditis en niños pequeños. ¿Por qué? Porque ellos tienen su conducto, su trompa de Eustaquio está casi horizontal, ¿no? Porque son pequeños y después se va inclinando un poco y eso evita las infecciones. Entonces, como es casi horizontal, tienen faringitis, así empiezan con su amigdalitis, su faringitis, ¿no? Por eso que en este grupo etario bastante frecuente es. Entonces, después de esa otitis que ha tenido grave, se pasa pues a la mastoides y hace una mastoiditis, ¿no? Entonces, por eso decimos, va en paralelo a la otitis media, o sea, el paciente ha estado tratado por otitis media, el pediatra, el otorrino, lo ha visto un médico general, todo, y después ya viene con el problema de las mastoiditis, ¿no? O sea, todo lo tocan nomás la parte de la mastoides y le duele, incluso a veces ven y está eritematoso. Entonces, los gérmenes son parecidos pues a la otitis media aguda. Los que tienen perforación persistente de la membrana timpánica, ¿no?, pueden tener invasión pues a la mastoides. Por organicidad, ¿no? Los microorganismos pues se introducen por este conducto. Son pues, podemos considerar por ejemplo a los frecuentes al Streptococcus aureus y a la Pseudomonas aeruginosa, ¿no?
A ver, perdón, un segundito. No voy a hacer una llamada. Sí. Aló, buenos días. Ya, entonces, se ve entonces cuando al examen una tumefacción, enrojecimiento y dolor a la palpación sobre las mastoides. Eso es lo que van a observar. Le hacen un pequeño tacto ahí, bueno, es doloroso, se queja de dolor. Y lógicamente es inflamado, ¿no? El pabellón auricular está desplazado abajo y afuera. Eso es la observación, ustedes lo hacen, ¿no? Están viéndolo de frente y dicen, ¿qué ha pasado con este pabellón de la oreja? Se ha ido hacia abajo y afuera. ¿Qué cosa está? Ah, la mastoide está comprometida, está dolorosa, está inflamada, pues ha ido abajo y afuera, ¿no? Y a veces sale hasta secreción purulenta a través de la perforación de la membrana timpánica, ¿no? El tratamiento es parecido a la otitis media aguda y puede ser iniciar condición de drenaje de estos abscesos, como están viendo acá en la intervención quirúrgica, ¿no? Acá están viendo la inflamación, acá están viendo ya la intervención quirúrgica, el otorrino. Y acá están viendo cómo el pacientito está teniendo su problema de mastoides y está únicamente observando su distribución, ¿no? Entonces la prevención también parecida a la otitis media aguda. La sinusitis. La sinusitis se define como una enfermedad inflamatoria de los senos paranasales. En la patogenia podemos decir que la infección bacteriana de los senos se produce en el 0.5 al 2% de los adultos y en el 6 a 13% de los niños con infección de las vías respiratorias superiores, víricas. La microbiología, podemos mencionar que los estudios clásicos se tenían de una muestra de las secreciones sinusales mediante punción del antro maxilar para disminuir el riesgo de contaminación nasal. El Streptococcus pneumoniae es el microorganismo aislado con más frecuencia, seguido de la Haemophilus influenzae no tipificable y la Moxarella catarrhalis. El Staphylococcus aureus no es una causa frecuente de sinusitis aguda, pero puede estar implicado en las complicaciones de la sinusitis. La frecuencia del aislamiento del Streptococcus pneumoniae ha disminuido pues, en los últimos años con un aumento de la Haemophilus influenzae producido por la beta-lactamasa. Entonces muchas veces dentro de esta sesiones a veces uno utiliza pues papel higiénico, esas cosas, y tiene este problema. A veces evitar y hacerlo correctamente para poder evitar relaciones. El diagnóstico, las pruebas de imagen no están indicadas para el diagnóstico ordinario de sinusitis aguda, pero pueden ser útiles cuando se sospecha de complicaciones. Los pacientes con sinusitis bacteriana aguda pueden presentar uno de estos tres cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, cuadros clínicos de la sinusitis bacteriana aguda podemos mencionar: uno, inicio con síntomas o signos persistentes de 10 días de duración como mínimo sin mejoría clínica. Inicio con signos o síntomas graves, con fiebre mayor de igual de 39 grados centígrados, secreción nasal purulenta durante 3 o 4 días consecutivos. Inicio con signos o síntomas que empeoran y aparecen la fiebre, la cefalea y aumento de secreción nasal después de una infección vírica caracterizada de 5 a 6 días de duración con mejoría inicial. Entonces ustedes muchas veces van a tocar, hay unos puntos por donde salen negros debajo del párpado inferior, hay unos puntos donde ustedes presionan, los puntos nasales ahí, y el paciente le duele, ¿no? O paciente que viene, todo huele mal, cacosmia,
Ya no está haciendo sospechar que el paciente tiene una sinusitis, ¿no? Y el tratamiento, en el tratamiento, eh, en la mayoría de los adultos y de los niños podemos utilizar amoxicilina con o sin ácido clavulánico, ¿no? Este sigue siendo un tratamiento de elección en el tratamiento de la sinusitis. Los antibióticos de segunda línea son las fluoroquinolonas, cefaclor, la cefuroxima, la combinación de cefixima con clindamicina a veces. El tratamiento mínimo, ustedes saben, en todo pacientito debe ser 7 días, ¿no? Entonces uno da 1, 2, 3 días, no es tanto así. Tratamiento mínimo 7 días. Después de que el paciente no tenga signos, síntomas, pues se puede suspender, a veces damos unos días más. Los tratamientos complementarios como antihistamínicos, descongestionantes y corticoides nasales y lavados nasales mejoran, ¿no? Eh, particularmente, ¿no? En las complicaciones de la sinusitis bacteriana aguda está indicado pues, el drenaje quirúrgico. La epiglotitis. La epiglotitis generalmente se presenta con niños, hablamos de la epiglotitis infantil, infección localizada, pues, e invasiva, por un germen como es el Haemophilus influenzae. Y desde que han salido las vacunas ya ha disminuido, ¿no? Con las vacunas, diríamos. Entonces, esto hay que tener en cuenta, esto lo van a ver sobre todo en niños, ¿no? Y cuando vienen pediatría. Hay unos diferentes gérmenes metidos ahí, como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, ¿no? La Neisseria meningitidis. Entonces, por eso que vino pues las vacunas y han bajado un poco la incidencia, tanto en este tipo de patologías como también en las meningitis, porque eran abrasadoras y daba mucha pena, porque dejaba secuelas, sobre todo en la meningitis. Entonces las vacunas han ayudado a bajar la incidencia. Pero en la actualidad también ya se han encontrado casos de 90-95% en adultos, como están viviendo, la esperanza de vida cada vez es mayor, entonces ya los ancianitos pues, también están teniendo este tipo de patología. Entonces ha aumentado en ese grupo etario, ¿no? Al menos hay reportes en Estados Unidos y en Europa, que hay pues ya más abuelos, ¿no? Por ejemplo, en Japón vamos a encontrar más de 100.000 japoneses que tienen más de 100 años. ¿Y qué se nos viene? Se les viene pues las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la demencia. Y eso no ayuda pues mucho a evitar este tipo de afecciones, porque son casi como niños muchas veces. Las manifestaciones clínicas en adultos, el 80-90% tienen orinofagia y dolor de garganta, y solo el 20-40% tiene fiebre, babeo, estridor. En el niño van a encontrar fiebre, disfagia, dolor, voz apagada, ronca, estridor y babeo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy día, ¿ya? Y ya estamos mañana continuando. Que tengan buenos días.